Hello, good evening. Okay, hello, hola, hola. Y vamos a esperar un momentito que se incorporen más alumnos, pero de momento, pues, todo bien. Okay. Nice to meet you, Alicia. Hello. Hello, guys. Good evening. Good evening. Good evening. Hello. Ok, vamos a ver si se conectan más. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Ok, quiero ver, somos alrededor de 15, creo, si no estoy mal. Ajá, 16. Ok, ok, sí. Bien, en la clase, bueno, creo que podemos comenzar, ya somos 4. Ok, guys, nice to meet you, sorry. Bien, las indicaciones generales siempre me gusta darlas en español, así nos conocemos un poquito, saben de qué forma vamos a estar trabajando. Sé que muchas veces hay, aunque sean ya niveles así preintermedio 2, sé que hay personas que son nuevas, que es primera vez que están eh, con un nivel, ¿verdad? Porque se les hace un examen de evaluación y todo. Entonces, siempre me gusta dar como las indicaciones en la primera clase, que nos quede claro ahí cómo se trabaja, todo lo que vamos a estar haciendo. Y la plataforma, vaya, eso es muy importante. Las clases sí son importantes, ¿verdad? En ningún momento es obligación que ustedes se conecten. Sin embargo, nos ayuda mucho para esos temas que pues, son un poquito más complicados, son un poquito más largos, o si necesitan como una explicación un poquito más a detalle. Antes que nada, tenemos la plataforma.
en la descripción del enlace les he dejado el link tanto de la clase como para que ustedes puedan ingresar a la plataforma. Sé que para algunos estas indicaciones ya van a ser como normales porque ya tienen meses trabajando con la plataforma, pero sé que siempre hay nuevos. Bueno, ¿cómo trabajamos acá? ¿Cómo desarrollamos las actividades acá? Ustedes se les comparte a su correo electrónico un nombre, un usuario, es decir, y una contraseña. Vienen ustedes, entran a la plataforma y le dan acá donde dice login. Ahí ponen ustedes su username, su usuario, y el password, que sería la contraseña que se les asigna. Si no estoy mal, luego ustedes la pueden cambiar, pero la verdad que no hay problema para cambiarle. Esta contraseña es personal. ¿Cómo ven ustedes la plataforma al entrar? La vemos así. Ustedes ven aquí el nombre del grupo. En este caso somos Pre-Intermediate 2. Y les aparece una barrita. Esa barrita se va poniendo en verde a medida que vamos avanzando. Y ahí dicen qué porcentaje estamos. 2%, 3%, 5%, 6%, hasta llegar al 100%. La idea es que lleguemos a un 100%, 100%, porque así ustedes al final obtienen su diploma para poder cursar el siguiente módulo. Pues la plataforma es libre. Si ustedes me dicen, en esta semana quiero hacer todos los ejercicios, lo pueden hacer sin ningún problema. O si no les queda tiempo, esta semana me atrasé, pero la otra semana me pongo al día. También puede ser así. La idea es que vayamos con una distribución 25% cada semana. Es decir que ahora es nuestra primera clase. Para el miércoles de la otra semana tendríamos que estar a un 25%. Para el siguiente miércoles, 50%. Para el siguiente, 24%. Para el último, la última semana, 31%. Y así iríamos trabajando. Algo muy importante, cuando ustedes van a trabajar, siempre le dan al triangulito. Algo muy importante de la plataforma es que tenemos que ir dando completar y continuar a cada una de las actividades. Porque, ¿qué pasa? Si ustedes no me le dan completar y continuar y nos saltamos videos, nos saltamos actividades, les quedan marcadas como incompletas o como que esa actividad no lo hicieron, si no le dan completar y continuar. Entonces, every single activity, cada actividad, completar, continuar, every single time, todo el tiempo. Porque a veces nos quedan actividades en blanco, terminamos el último examen, teacher, me aparece el 98%, ¿qué me falta? Ya hice todo. Porque probablemente tenemos algo que no lo vimos, o lo vimos y se nos olvidó colocar completar y continuar, porque pueden ir avanzando así, pero ustedes al darle a esta barrita, también pueden ir saltando de tema en tema. Y puede que uno se nos pase. Entonces, si en algún momento ven que no les aparece el 100%, revisen acá que algo no tiene el chequecito. Les tienen que ir apareciendo así, chequecito, 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 para que sepan que esa actividad sí está completa. Si no les aparece chequecito, ¿por qué? O no lo hemos hecho o se nos olvidó darle completar y continuar. Esto respecto a la plataforma, vaya, con dudas, preguntas que tengamos sobre algún ejercicio, me las pueden hacer a mí, ya sea que las escribamos en el chat del grupo o me lo envíen a mi correo, perdón, no correo, no, a mi número personal. ¿Qué les voy a pedir únicamente? Que al hacerme la pregunta de un ejercicio, por ejemplo, teacher, quiero saber, no encuentro la respuesta de este ejercicio y muchas veces solo me mandan la captura de la pregunta que les está dando problemas, pero no me dicen el número. Entonces vienen ustedes y les toman captura de pantalla y me mandan el WhatsApp, solo así. Y yo me quedo, ok, pero ¿qué ejercicio es? Yo tengo que saber qué ejercicio es para ir a la plataforma, chequear cómo va y ya después yo les digo, ok, va así. Lo tenemos que colocar de esta forma. Entonces, cada vez que me pregunten algo, les pediría yo que me digan, ok, este es el ejercicio de directions, pero es el apartado 1.3.3. Porque así puedo ir yo a la plataforma, reviso cuál ejercicio es,
lo completo cuando pueda y yo les digo, ok, the answer is this. Ya en el caso, porque a veces como le estamos dando vuelta y vuelta al mismo ejercicio y no hallamos la respuesta, entonces me pueden preguntar directamente a mí, pero sí, porfa, pónganmele el número de ejercicio. Ok, that would be, please. Eso va a ser un poquito más fácil. También, a veces, si tienen la duda y les urge, yo les recomiendo mucho que lo pongan en el grupo o me lo envíen a mí y lo pongan en el grupo. Porque a veces hay compañeros que ya hicieron ese ejercicio y ya saben cómo va, entonces les pueden auxiliar más rápido porque tal vez yo estoy en otra clase o estoy con otro trabajo o en ese momentito no puedo responderles porque no puedo entrar a la plataforma y otro compañero nos puede apoyar a darle solución. Entonces, si alguien ya sabe cómo va y ve que un compañerito está ahí como, no me da, no sé cómo va o no sé qué poner acá, le podemos ayudar, le podemos apoyar. Entonces no hay ningún problema ahí, no es como que, no, no le voy a decir. No, ustedes pueden apoyarse también. Ok, aquí va así, compañero. No, ese ejercicio también me está dando problemas a mí. Para que nos apoyemos. O también pasa que una persona tiene problemas con un ejercicio y de ahí alguien más me pregunta del mismo y otro del mismo porque es un ejercicio que de por sí es problemático para todos, digamos, es un tema difícil en común. Y ya al tener esa respuesta en el grupo, pues ya ustedes tienen acceso y nos evitamos eso de uno, otra y la misma pregunta cada uno. Aunque si me la quieren hacer por el personal, porque nos da pena a veces o no queremos molestar a los otros compañeros, también me la pueden hacer sin ningún problema. Respecto a la plataforma, esto serían las indicaciones. Sé que son horarios nocturnos, ¿verdad? Entonces, muchas veces sé que el único tiempo que les queda para trabajar en la plataforma es 1 hora antes de la clase o después de la clase o en horas de almuerzo, en hora que probablemente estamos cenando o en el desayuno. Y les quiero dejar aquí, no tengan pena de enviarme una pregunta, de enviarme una consulta, hacerme una consulta en horas que uno dice, la voy a molestar, va a estar ocupada, está almorzando, está cenando. Sin pena, ustedes déjenme la pregunta y ya cuando tenga yo la oportunidad les voy a responder. Porque a veces uno dice, ya es muy noche, mejor se la hago mañana. Y mañana se nos olvidó o nos pasó algo, ya no hicimos la consulta, la dejamos pasar y el trabajo en la plataforma se nos va acumulando. Entonces ustedes sin pena, son las 11 de la noche, va a ser medianoche, son las 6 de la mañana, es mediodía. Si ustedes tienen la consulta, me la dejan en el chat, ya sea en el grupo o en el número personal y pues no hay problema. Yo en el momentito que tenga espacio, pues les respondo ahí. Yo más que todo apoyo en preguntas respecto a temas que no quedaron claros, trabajo en la plataforma y clase, lo que es clase como tal. Porque a veces me salen con dudas respecto a temas administrativos. Por ejemplo, ¿qué formulario tengo que llenar? No tengo DUI, teacher, todavía soy menor de edad, entonces ¿cómo lleno acá? O no puedo entrar a la plataforma. Ese tipo de preguntas me las pueden dejar a mí, pero yo las tengo que remitir con Gaby, porque ella es la encargada de lo administrativo. Entonces, para ese tipo de preguntas, sí me harían una espera a que Gaby me resuelva o yo los remito directamente con ella, ¿verdad? Les mando su número o a ella les envío su contacto para que se ponga, ustedes puedan consultarle a ella. Normalmente, Gaby también está en el grupo de WhatsApp, ella es la administradora del grupo, entonces ella es ese tipo de preguntas que son más administrativas, que no es tanto tema de clase. Con ella las podemos solventar, porque sé que a veces también sucede de esa forma. Respecto a la plataforma, creo que eso, indicaciones. También les pediría, porque a veces los agarro desapercibidos ahí al último momento. Al final de la clase, quizás en los últimos 3, 5 minutitos, les pediría que enciendan la cámara, porque necesito tomar una captura de pantalla del grupo, ¿verdad? Que vamos iniciando y todo. Así que les aviso ahí por si se me quieren arreglar o tienen, a veces uno no está, ¿verdad?, en condiciones de encender la cámara, entonces les aviso ya para los últimos minutitos de la clase, si me la encienden un ratito. Algo más, vamos a tener igual una lista de reproducción en YouTube, donde ustedes van a tener acceso a las clases grabadas, por si en algún momento no pueden entrar a una, ahí la pueden volver a ver.
Esa es la realidad. Recuerden que estas clases sí ayudan mucho. Yo les recomiendo mucho que intentemos entrar porque pues son clases de apoyo. Siempre voy a intentar tener actividades bastante participativas, movidas, porque yo sé que a esta hora ya están más cansados que con ganas de estar en clase, pero sé que es un esfuerzo que están haciendo por un objetivo, right? So that would be the idea, to connect to the class. It's not obligation, esto no es obligación conectarse, pero ustedes saben que muchas veces no es lo mismo estar en la plataforma que tener a alguien que nos esté explicando cómo usar el tema, escuchar a los compañeros, escuchar la pronunciación y pues solventar dudas, ¿verdad? Que muchas veces en la plataforma no se pueden solventar dudas. Y pues nada, de las indicaciones generales, eso sería todo. I don't know if you have questions. ¿Tienen preguntas de momento? ¿O vamos bien? No question, teacher. Vamos bien. Okay, perfect. I'm glad about that. Okay. Eso sí, las indicaciones generales, pues siempre me gusta darlas en español para que queden grabadas en español. Quedan en la primera clase, por los que no se pueden conectar muchas veces. Pero ya después, como quien dice, el desarrollo de la clase, sí, la mayor parte del tiempo, pues es poco lo que se habla en español. La idea es que ya somos un pre-intermediate 2, entonces full inglés. Son cositas las que se terminan diciendo en español. Y quizás algo más que decirles. Hay momentos que yo sé que no pueden encender el micrófono. Cuando sea así, que ustedes saben que entraron a la clase pero solo van a estar de oyentes porque no me pueden encender el micrófono por X o Y motivo, siempre déjenme un mensajito en el chat. Porque yo a veces entro, comenzamos la clase y todo, y comienzo a hacer preguntas puntuales. Los llamo por nombres. Y callados, el silencio, y uno ahí esperando. ¿Qué pasó? No puede hablar, no sabe la respuesta, no me entendió. Y para quizás evitarnos esos lapsos que se pierden minutitos que podríamos aprovecharlos mucho, mejor me avisan, teacher, I cannot turn on the microphone. I am at work, I am driving, estoy manejando, estoy en el trabajo, no pueden encender el micrófono. Por la razón que ustedes, sin que me especifiquen si no quieren, solo me ponen en el chat, teacher, no puedo encender el micrófono, en inglés o en español, cualquiera de las dos. Y así ya sé yo a quién hacerle las preguntas puntuales. So, that would be about the general instructions, las indicaciones generales. And that's it. I will be your teacher this level. Voy a estar con ustedes este nivel. Nice to meet you. My name is Hal. I introduced myself in the WhatsApp group, but now again, nice to meet you guys. So let's start. Okay, first of all, I know that it's important. I just want to listen to volunteers to remember what is your deepest purpose to learn English. Okay, I will select Ulises. Share with us. Tell me, if I ask, what is your deepest purpose of learning English? What would you say? I teacher. My purpose for I study English is for my job and too I study ASL language and I need the English for the practice this language. Okay, thank you. Yes, that's true. When you're studying ISL, yes, you need to practice. Okay, thank you, Lisa. Thanks for sharing with us. Now let's listen to Beatriz. Tell me, what is your deepest purpose of learning English? Good evening, teacher. My purpose for learning English is change my job. Just that? Okay. Thank you.
Yes, that's true. It's a valid answer. Yes, that was really short. But yes, we did it. Okay. Okay, thank you. No, but that's good. That is most of the time the main idea, right? Or the main purpose to get a better job. Yes. And let's listen someone else. That would be Tatiana. Tell me, what is your deepest purpose for learning English? Good night. Hello. My purpose for learning English is I'm studying my idioms, idiomas, and a job, better job, and solamente. Okay, just that. Okay, thank you. That's good. Okay, guys. So that was the idea to try to remind you why are you here. Tratar de recordar por qué estamos acá. Sé que muchas veces uno ya está como cansado y uno dice, ya no quiero continuar. ¿Por qué voy a continuar? No me quiero conectar. But the idea is to keep on mind why did you start this process? ¿Por qué empezamos este propósito? You are closer, if, as you can see, you already studied 4 months. You got 4 months, probably for some of you it's new. Tal vez para algunos es nuevo, este es su primer nivel, pero muchos de ustedes ya pasaron por todo esto acá. Basic 1, Basic 2, Basic 3, Intermediate 1. So 4 months. So you just try, keep going, keep working hard. This is the pre-intermediate 2. It's almost the middle of the whole program. So that is the idea. To keep in mind, why are you here? What is your purpose? So guys, that was kind of the introduction. I would love to listen all of you. Me gustaría escuchar a todos que recordáramos cuál es ese propósito, ¿verdad? Pero yo sé que lo han recordado solo con ver la pregunta. Why are you here? Y pues la idea es esa. Sé que esta hora suele ser un poquito cansada o muy cansada después de un día de trabajo, conectarse a clases, como, pero siempre vamos a intentar tener actividades participativas, estar con energía, estarles preguntando, and that helps a lot because that make us do not feel the time. Cuando tenemos clases así un poquito moviditas, participativas, muchas veces nos sentimos el tiempo y cuando vienen a ver ya pasó la hora. That is the idea. So guys, nice to meet you, all of you. And I will be working with you all. Solo algo que se me escapaba. Sé que el horario normalmente es de lunes a jueves. Pero como comenzamos miércoles. This is our first class. Sí vamos a tener clases este viernes. Este viernes sí va a haber clases. El próximo viernes me faltaría confirmarles si sí van a haber clases o no. Y el miércoles 10 es asueto, entonces no tendríamos clase. Ok, so just that is the idea. Viernes 5 tenemos clase, miércoles 10 tenemos asueto y jueves 12, que es el próximo jueves, les voy a confirmar si sí tenemos o no tenemos, porque todavía no tengo claro la calendarización para el desarrollo del módulo, pero probablemente sí tendríamos. Así que les hago ahí el note para que estén atentos por si tenemos clase. Igual les recordaría, ¿verdad? So guys, questions at the moment or everything is clear? Any comment? Anything. Okay. Okay, guys. So we're going to start. So, okay, we have the pre-intermediate 2, unit 1. And the very, very first topic in pre-intermediate is simple present. Okay, I know that when you study the basic 1, you have a simple present. So I hope this
It's just, it's not something new for all of you. This is just a review about the topic. Okay, when we talk about simple present, most of the time we use this structure or this topic to talk about your typical day, something that you develop every day. And we can have different type of actions, like all of these. This will be a volunteer. Aquí el voluntario, me puede opinar cualquiera de ustedes, solo vamos a verificar, recordar un poquito de las actividades que podemos hacer día a día. Okay, guys, according to the picture, which option will you choose? Have a lunch. There will be have lunch. Exactly. Now, what about number 2? What is it? Have a shower. A shower. No, it's not a shower. Have a bath. Have a bath. Have about Have a bath. Yes, exactly. What is the difference? If you say have a shower, it's quick, es más rápida. But if you say have a shower, have a bath, it's longer. Esa es la diferencia. Si tomamos, si tenemos have a shower, rapidita, es como una ducha, 5 o 10 minutos máximo. But if you say have a bath, tomar un baño, usualmente sí, se van a tomar más tiempo. Ahí ya depende. But that is the idea. Have a bath, you feel relaxed, you have more time. So this is have a bath. Yes. Now, what Okay. about this one? go to bed. Yes, is go to bed. To bed. What about this? Get up. Get Ah, up. yes, Get get up. up. And what is the difference between get up and wake up? No. Levantarse o despertar. When you say get up, is when you stand up from your bed. Yes. And when you say wake up, is the time when you open your eyes. But you can stay at bed 15, 30 minutes. When you turn off the alarm and you don't want to wake, that is it. Go Okay. shopping. Go shopping. Yes. Let's go shopping. Now, what about this one? Have Have breakfast. no. Yes. Yes, have breakfast. What about this one? Have a shower. Have a shower. Have a shower. Have a shower. Yes, it's quicker. Es más rápido. Now, what about this? Go to the Go to the gym. Go to the gym. Yes, go to the gym. What about next? Go to the work. Go to work. Go to work. What about this? Do housework. Do housework. Housework. Yes. Como los quehaceres del hogar. Housework. That is in general. What is Watch TV. Watch TV. watch TV. Exactly. And this one. finish your work. Finish work. Finish work. Finish Exactly. work. And the last one. The best. Make Dinner. dinner. Make dinner. Exactly. That is the last one. So guys, all of them were activities that they are part of your typical day. Something that you do every day. Something that Okay. belongs to your habits, to your routine. When we talk about simple present, we can use it in different situations. So now I will show you when you have to use simple present. Okay, all these activities, all these moments,
we have to use the simple present. When you talk about habits, something that you do every day or something that you don't do every day. If I say, I don't smoke, yo no fumo, I don't smoke, that is part of my habit because it's something that something that doesn't form part of my habits. A pesar de que es una acción que no hago, no hacerla es parte de mis hábitos. So you can have positive and negative sentences. Okay? Now, true in the present. Something that now is true. Maybe in the past was different and maybe in the future will be completely different. But nowadays that is true. So we use simple present. Another situation is future timetables or a future schedule. When you say timetables and schedule is the same. It means horarios. Timetables and schedule is exactly the same. Significa horarios. And the last one, that would be general facts and general truths. Something that is true for me, something that is true for you. It doesn't matter that I cannot prove it right now, but it's a general truth. Como quien dice, todos creemos eso, compartimos esa idea. For example, the earth is not flat. I know that it's not flat and you know that it's not flat. But can I prove it right now? No, I can't. No puedo probarlo ahorita, pero compartimos esa verdad. Sabemos que la Tierra no es plana. That is the idea. General truths or general facts. Okay, guys. I will ask to, let's see. Carla, help me to read the habits examples, please. Repeat, teacher, please. Help me to read the habits examples. Just to read. I something in classes today. Oh, no, just to I read. always, Uh-huh. okay. I always drink coffee at work. She got up at 7 a.m. every day. They usually eat dinner at home. Okay, thank you. Now, Alicia, help me to read through in the present. True in the present, he works on Wall Street. She is 6 years old. We live in New York. Okay, thank you. Now, let's see. Karen, general facts and truth. Okay. The earth is not flat. The sunrise in the east was about at 1000 degrees. Yeah. That would be Celsius. So esa, para que no nos quedemos con la duda, la letra C ahí es de Celsius. Okay, thank you. And let's see. Rigoberto, help me with future timetables and schedules. Okay, futures tables, timetables shoulder. My train arrived tomorrow. We fly to Paris on Monday. Classes begin next week. Okay, yes, thank you. Thank you, all of you, to participate. So, guys, in all of these situations, we should use, or you can use, simple present. Now, how was the structure of simple present? If you remember, we have two auxiliary verbs that belongs to simple present, do and does. You say, it's not do, it's not does. Do, does. You say, I do, he does, she does, it does, you do, we do,
and they do. Remember that we have two pronouns you. Tenemos dos pronombres you. Uno era de tú y el otro de ustedes. Con los dos se ocupa el mismo you do. Siempre es el mismo auxiliar. So guys, these auxiliaries help us to show to the other person that is listening to us or reading to us that we are using simple present. In all the grammatical tense, most of the time, we have a specific auxiliary verb, but that is the clue that you have to show that you are using that grammatical topic. That's why they are important. Okay, if you remember, in all the grammatical tense, we can create three types of sentence. Podemos siempre crear tres tipos de oraciones. Which one? Do you remember? We have three types. Which type of sentence can you create? Do you remember? Positive, negative, and interrogative. Exactly. Positive, negative, and interrogative form. Siempre. Todos los tiempos gramaticales, esos son los tres tipos de oraciones que se pueden crear. Positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Also, you can say positive or affirmative, or questions, or interrogative sentence. That is the idea. Okay, the auxiliaries do and does, they are only used in negative and questions. We cannot use them in positive structures. It's not valid to use it in positive structure. So guys, let's see what else we have about this topic. Okay, we have the structure of positive sentence. I will ask to Carla, help me to read. I start and continue. Carla? Sorry, no había encendido el micrófono. Okay. He plus stars. Then she plus star and it plus star. Okay. Now the next part. I plus star. Mm-hmm. You star. We star. And you star. They star. Okay, and help me to read the two examples. You start new date. Oh no, this one. She. Sorry, she start new date. Diet. Diet. You start new diet. Yes. Okay. Thank you, Carla. Okay, guys. As you can see, we have something different. Tenemos dos secciones, tenemos dos grupos de pronombres y tiene algo diferente cada una de ellas. What can you see that is different in this verb and this verb? What is different? The first verb plus is S. I don't know. Yes, exactly. When you talk about he, she, and it, we have to add letter S, ES, or IES at the end of the verb. In simple present, cuando hablamos de la third person, de la tercera persona singular, que está conformada por he, por she, por it, tenemos que agregarle una letra S al final, al verbo, en las oraciones positivas, solo en las positivas. In negative and questions, no, we cannot, we don't have to.
But when you say he, she, it, yes, you add letter S at the verb. Okay. And what happened when you talk about I, you, we, you, and they? We don't have to change nothing. We use the verb in base form. Ya cuando hablemos de los otros pronombres, I, you, we, you, they, no le tenemos que cambiar nada. Ocupamos el verbo en su forma base, base form. Now, maybe you will ask, and how can I know if I have to add S, ES, or IES? Okay, for that, we have a rule. We have this chart. What will be the idea? The idea is that you select your verb in base form, and then you have to check in which category it belongs to. If you say start, okay, you will check which kind of ending can we have. ¿Qué tipo de terminaciones podemos tener? Verbs ending in O, SH, TCH, X, and double S. If you have any of these endings, you have to add ES. Si tiene esas terminaciones nuestro verbo, no le agregamos solo una S, sino que le agregamos ES. Le vamos a agregar ES. That is the idea. Okay, I will ask to Alicia, help me to read these verbs. Okay, go ahead. Alicia? Go, goes, wash, washes, watch, watch, mix, mix, kiss, kisses. Okay, yes, every single time it sounds. Cuando hacemos esta regla, siempre nos suena ese S al final. Go, goes. Wash, washes. Watch, watches. Mix, mixes. Kiss, kisses. Don't forget, it sounds. Yeah, acá sí nos suena esa ES al final. Every single time. Okay, thank you, Alicia. Now, the next category, okay, if you see, start don't have any of these endings. Start no tiene ninguna de esas terminaciones. Okay, no está acá, reviso la otra regla. I check the next rule. Okay, what say the next rule? Verbs ending in consonant plus Y. If you have a consonant plus Y, you have to eliminate letter Y and you add IES. Si hay consonante más Y, elimino la Y agrego IES. For example, study, it becomes studies. Cry, cries. And we can continue. Rigoberto, please help me to read these first. Okay. Study, studios. Cry, cries. Try, tries. Spy, spies. Fly, Yes. flies. Yes, exactly. So that is the idea. We eliminate the consonant, the consonant Y, and we add IES. Okay, teacher, but start cannot be part of this rule. Start tampoco puede ser parte de esta regla porque no tengo letra Y ni consonante ahí. Ok, si mi verbo no me pertenece ni a la primera que vimos ni a la segunda, they belong to the general rule. Quiere decir que pertenecen a la regla general. What is the general rule? Okay, I only have to add letter S at the end of the verb. That's why you start when you want to say she, he, or it. You say starts. So you say she starts new diet. So that is the idea, guys.
in positive sentence, when you want to talk about he, she, or it, you have to modify the verb. She, he, and also it. Recordémonos que it es para objetos y para animales en singular. Si esos elementos se nos vuelven plurales, ya no ocupo it, sino que ocupo they. They are my dogs. Ellos son mis perros. Ya no sería it are my dogs. No, never. We cannot say it are. It's not correct. So you change the pronoun. Acordémonos ahí. It para singulares. Okay, so if I ask you, he cried today. Is that, sorry. He cried today. Is that correct? No. No. How can I modify to make it correct? It will be he cries today. There will be he cries. He cries today. I change. I eliminate letter Y and I add IE. Cries today. Exactly. But what happened? She played, for example, she plays soccer. Is that correct? No. No, she plays. Sorry. She plays soccer. Okay, but cry and play, they are similar. They are similar because I say cry at the end, letter Y. And if I say play, it also have letter Y. But why? Cry, it's cries, and play is plays. Porque cry sí le tengo que quitar la Y y a play solo le agrego una letra S. According to the rule. Why? Because cry is consonant plus Y and play is vocal plus Y. Exactly. Because in cry, we have a consonant. Porque es una consonante. Para poder eliminar esa letra Y, you have to be sure that you have a consonant. La regla dice consonante más Y. Si hay consonante más Y, le quito la Y y agrego IES. Pero si tienen vowel, si tienen vocal, como en play, no. Porque no podemos dejar 3 vocales juntas. That's the reason. You cannot say plays. How can you pronounce that? It's so difficult. So that's why. Por eso, si ven que hay vocal y hay letra Y, no le quitamos la letra Y, solo le agregamos una letra S al final. So it means it belongs to the general rule. Eso significa que pertenece a la regla general. That is the idea. So if I ask you, we fly to New York. Is that correct? Or do I have to change something? The sentence is correct. Yes, it's correct. Because this rule is only for he, she, and it. Yes. What about if I say eat an apple? For example, my dog is eating an apple. So it say eat an apple. Is that correct? What do you think? Is that correct or not? No. No, it's correct. How can I change that? The verbs in S. It's Yes, I only add letter S at the end. It's.
eats an apple. Remember that eat most of the time is used instead of a name. Muchas veces ocupamos, o mejor dicho, los pronombres se ocupan en lugar de los nombres propios o de las categorías. Entonces, pudo haber sido the dog eats an apple, la sustitución de dog, que sería su categoría, perro, porque no es el nombre, es la categoría a la que pertenece, no es el nombre propio del perrito, el nombre que le ponemos a la mascota. Entonces ahí puede ser sustituido por it. Entonces si es it eats an apple. That is the idea. So guys, this rule is only for the third person in positive structure. Solo es para las oraciones positivas y para he, para she y para it. If you are talking about the other personal pronouns, you don't have to change nothing. Si estamos hablando de los otros pronombres personales, como I, you, we, they, you don't change nothing. Okay, guys, do you have questions about this rule? Or is that clear? Questions? Good question. Okay. So guys, the next part is negative and also questions. Okay, if we have negative structure, we use the auxiliary verb. Which auxiliaries, teacher? ¿Cuáles auxiliares? Do and does. Remember that do and does, we use it in negative and question. They are the auxiliaries. Hago el paréntesis aquí en español porque siempre me gusta dejarles esta regla. Cada vez que tengan un auxiliar, auxiliares en inglés hay alrededor de, ¿qué les puedo decir? Unos 15, 20 auxiliares, verbos auxiliares. Está do, está does, está can, está will, should, shall, have to, need to, better, ought to, varios auxiliares. Los verbos auxiliares son de apoyo. Ok. Cada vez que hay un auxiliar, esta regla general. Sé que estamos con simple present, pero en términos generales, every single time that you have an auxiliary, cada vez que tienen un auxiliar, el verbo, justo el primer verbo que va después de ese auxiliar, should be in the base form. Tiene que estar en su forma base. Por eso es que acá, en las negativas y en las preguntas, como ponemos she does not, o ponemos you do not, como el do y el does son auxiliares, la regla ya no me va a aplicar, aunque esté hablando de la tercera persona. Porque la regla de los auxiliares nos dice que después de un auxiliar, justo el primer verbo que se pone después de él, tiene que ir en su base form, tiene que ir en su forma base. And you cannot change that. You cannot modify it. No podemos cambiar. Ya los próximos verbos, después de que se puso en su forma base, ahí sí pueden ir. In past, in present, in future, it doesn't matter. You don't have problems. Pero esa regla sí, quiero que les quede ahí como cada vez que vean un auxiliar, cuando vean can, cuando vean should, would, better, need to, do or does, did, verbo en forma base. That is general. So that's why, guys, when you say negative and questions, you don't have to change the verb. Por eso es que acá la regla ya no nos aplica. Aunque esté hablando de she, de he, de it. We use the base form. Okay, I will ask Tatiana, can you help me to read, please? He does not start. Continue. He does not start. She does not start. It does not start. The next part. I don't start. You don't start. We don't start. You don't start. They don't start. Yes, okay, thank you so much. So as you can see, guys, we have two auxiliaries
they are divided. Does not with the third person. El does se ocupa con la tercera persona. He, she, it. Quiere decir que jamás me pueden decir he do not or he don't. It's not correct. Y no podemos decir I does not or I doesn't. Never. Does con he, con she, con it. Do con el resto de pronombres. And if you see the verb, si ven el verbo, ya no le cambió. Aquí ya no tiene una letra S. ¿Por qué? Por la regla que les mencioné. Cada vez que hay un auxiliar, luego de ese auxiliar, verb in base form. El verbo en su forma base. Okay, that is the idea. And you can contract or you can use complete. Lo podemos contractar o lo podemos ocupar en su versión completa. Completa, does not, do not. Contraction, doesn't, don't. Doesn't, don't. Okay. Okay, guys, sorry for that. And let's see. The next one is when you want to create questions. Okay, if you want to create a question, you only have to switch the position. You put the auxiliary at the beginning, and then you continue with the subject, then the verb in base form, and you only have to add question mark at the end. The question mark is el signo de interrogación. Question mark. That is, remember that in English, we don't use question mark at the beginning of the sentence, like in Spanish. We don't use it. This one, like, do you start? No, we don't need the question mark at the beginning, just at the end of the sentence. Okay, yes, before to finish, I will ask to, let's see, Beatriz, help me to read the examples of the question. Does he start? Okay, Beatriz. Excuse me. Teacher, a mí me dijo. Yes. Sorry, Yes, you. sorry, teacher, no había escuchado bien. Voy a leer ahorita las preguntas. Yes. ¿Sí? Ok, sería, does he start? Does she start? Or does it start? Do I start? Do you start? Do we start? Do you start? Do they start? Y las demás también, las oraciones también. The last two. Yes. She starts new diet. You start new diet. Sería, she starts new diet. Ya para hacer la pregunta sería, does she start new diet? And you start new diet? Do you start new diet? Exactly. Okay. Thank you so much, Beatriz. Yeah, that's the idea. When we have the positive, teníamos positivo. Aquí sí lleva la S porque es positiva. She starts new diet. Pero ya cuando le hacemos preguntas, the same sentence, la misma oración, ya no. Porque le quitamos la S. Does she start your diet? And something else that is important, the tone voice or the intonation that you use. Does he start? Does she start? Siempre intentamos hacer como esa curvita con el sonido, así como en español. A veces uno se pregunta y no nos entendieron que era pregunta porque no le dimos la entonación. Lo mismo nos pasa con inglés muchas veces. Even me. It happens sometimes. Or, do you start? Do we start? It's like, you start, up, down. Down, up, down. Como siempre sube, como con el pronoun, le hacemos el sonido más arriba que el resto. But that is the idea, guys. You don't have to use the letter S at the end.
Okay, guys, because of the time, I know that it's late. You want to go to sleep. We're going to stop here. But don't forget, solo una cosita más. Vaya, les pido un ratito que encendamos la camarita. Voy a tomar una captura de pantalla de nuestra primera clase. Eso sería todo. Like the last one. Okay. Thank you. Someone else? Who else is missing? Missing. Okay, thank you guys. Thanks all of you. Okay, so 1, is missing. 1, 2, 3. Okay, guys. Thank you so much. So, what's a pleasure, Okay, thank you. Good Nice. Good night. night, teacher. Good night, Bye-bye. everybody. See you Good tomorrow. night. Good night. Bye-bye. Take care. It was a Bye. pleasure. Bye-bye.